En este vídeo vamos a ver el libro de Primera de Corintios paso a paso. Vamos a desglosar cada detalle de este libro en el que encontraremos cosas muy importantes para nuestra vida cristiana, como por ejemplo poder ser utilizados con poder para poder hacer la voluntad de Dios. Porque si no tenemos el poder de Dios, todo aquello que hagamos para Dios será en nuestras fuerzas. Y todo aquello que hagamos de esa forma no tendrá ningún resultado. Nos quemaremos y no podremos hacer absolutamente nada. Y al final terminaremos abandonando el propósito de Dios, por no haber entendido que Dios quiere que utilicemos su poder para poder realizar la voluntad que Él preparó para nosotros. Por eso, si quieres aprender cómo recibir este poder de Dios para que Él te utilice y puedas impactar otras vidas, en este libro de Primera de Corintios vamos a averiguar y ver cada uno de esos detalles. Y además, también vas a aprender a gestionar correctamente el poder de Dios, porque te voy a decir algo, Dios te entrega un poco de su poder y Él te observa a ver cómo lo utilizas, cómo lo administras. Si lo haces correctamente, Él te va a dar más. Pero si lo haces incorrectamente, Él no va a seguir entregándote más. Porque la Biblia dice que si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá sobre lo mucho. Entonces, al principio Él te entregará un poco de su poder para ver cómo lo manejas y si eres fiel, Él te seguirá dando más poder para que sigas impactando a más vidas y más vidas sean bendecidas por Dios. Y la clave para poder ser fiel en lo poco es tener la sabiduría de Dios, que también este libro de Primera de Corintios lo habla, la sabiduría que viene de Dios que no tiene nada que ver con la sabiduría de este mundo. Así que si quieres aprender estas cosas, quédate en este vídeo porque en este libro de Primera de Corintios vas a averiguar y vas a aprender todo esto. Y yo oro y también pido a Dios que Dios te revele todo lo que vayamos a hablar aquí en este vídeo, lo revela a tu corazón. Así que empecemos. El libro de Primera de Corintios paso a paso. Bien, antes de empezar el primer capítulo vamos a ver los detalles de este libro. Este es el séptimo libro del Nuevo Testamento, ¿vale? La Biblia tiene 66 libros, dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento contiene 27 libros, pues de esos 27 libros, el libro de Primera de Corintios es el séptimo, ¿vale? Es una epístola. ¿Qué es una epístola? Es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Fue escrita por Pablo y está formada por 16 capítulos. Y como he dicho, cuenta las palabras de Pablo a la iglesia de Corinto. Eso es una carta que escribe el apóstol Pablo y se la manda a la iglesia de Corinto para animarlos y para corregirlos en aquellas cosas que están haciendo mal y para que ellos puedan crecer espiritualmente. Y de la misma forma que el apóstol Pablo habló de parte de Dios a la iglesia de Corinto, también Dios nos habla directamente a nosotros. Por eso todo lo que vamos a ver aquí no es simplemente para aquella iglesia que estuvo en aquel tiempo, sino que también sirve para nosotros hoy día. Bien, así que empecemos por el capítulo 1. Dice, Primera de Corintios capítulo 1 versículos del 5 al 7. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en Dios, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el apóstol Pablo está recalcando algo que la iglesia de Corinto está viviendo, y es que ellos han recibido la manifestación del Espíritu Santo, y a causa de esto ellos están fluyendo en los dones del Espíritu, que eso es algo muy importante dentro de la iglesia, porque gracias a los dones del Espíritu Santo podremos ser usados con poder por el Espíritu Santo. Ahora bien, fíjate lo que dice el siguiente versículo. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea, ahora fíjate en algo. Esta iglesia era una iglesia rica en dones del Espíritu y en manifestaciones del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo tenían contiendas. O sea, había peleas entre ellos, disputas entre ellos. Entre esas disputas decían que no, yo soy del apóstol Pablo, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Cristo, como que diciendo, es mejor Pablo, es mejor Apolo, no, yo mejor me ciño solamente a Cristo. Entonces, había diferentes disputas por cosas que eran tonterías, literalmente. Por eso, que ellos recibiesen los dones del Espíritu no evitaban que ellos tuviesen este tipo de contiendas. ¿Por qué? Porque
Los dones del Espíritu, como la palabra misma dice, son regalos del Espíritu Santo. Son regalos del Espíritu Santo que Él nos da para poder utilizarlos para la bendición de la Iglesia y del cuerpo de Cristo. Y más adelante, en el capítulo 12, vamos a ver cuáles son esos dones específicamente. Pero lo que quiero que entiendas ahora es que una cosa son los dones del Espíritu Santo y otra muy distinta son los frutos del Espíritu Santo. Porque como te he dicho, un don es un regalo. Es algo que tú recibes sin merecerlo. Pero un fruto es algo que tú cultivas gracias a tu comunión y a tu intimidad con el Espíritu Santo. Entonces, no es lo mismo un don del Espíritu Santo que un fruto del Espíritu Santo. Porque si tú tienes un don del Espíritu Santo, eso no me garantiza a mí que tú tengas un carácter firme en Dios. Porque solamente los frutos del Espíritu Santo pueden demostrar que tú realmente estás pasando tiempo con Dios. Entonces es importante de que cultivemos los frutos del Espíritu Santo. Que si deseas que hablemos de los frutos del Espíritu Santo, puedes ponérmelo aquí en los comentarios aquí abajo para hacer un vídeo hablando de los frutos del Espíritu Santo, para no explayarnos en este vídeo. Pero es importante que entiendas de que los frutos del Espíritu Santo forman nuestro carácter. Pero los dones del Espíritu Santo los utilizamos para poder bendecir a otros. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú no tienes un carácter firme, una madurez firme en el Señor, puedes usar los dones del Espíritu de mala forma. Por eso es importante de que forjes un carácter. Y ese carácter lo haces en tu intimidad con el Espíritu Santo, a solas en tu habitación. Que tú cierres la puerta de tu habitación y tú estés allí con el Espíritu Santo, estés alabándole, estés adorándole, leyendo su palabra, y Él mismo va a ministrar a tu espíritu. Y te vas a dar cuenta que cuando tú permaneces en la presencia de Dios todos los días un tiempo, esos frutos van a empezar a florecer en ti. ¿Y qué va a ocurrir? Que también Dios va a empezar a manifestar esos dones espirituales en ti y los vas a poder usar correctamente. Ahora bien, fíjate lo que dice este versículo. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, Dios no busca a personas inteligentes. Él no busca a personas que tengan muchos estudios o que sean gente muy famosa en el mundo. Él busca personas que se rinden al Espíritu Santo. ¿Qué pasaba? Que la actitud que estaba teniendo esta iglesia de Corinto era una actitud de no, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, como diciendo yo tengo la razón, yo tengo lo mejor, lo que yo pienso es lo mejor, y se estaban haciendo sabios en su propia opinión, estaban cogiendo la sabiduría de este mundo para decir que ellos tenían lo mejor, y lo único que estaba ocasionando esa actitud es que hubiese disputa entre ellos y usasen los dones del Espíritu malamente, de forma mala, que al final estaban haciendo lo contrario a lo que Dios quería, porque si realmente fuese por la sabiduría del mundo que nosotros tenemos que entender las cosas que vienen de Dios, entonces nosotros podremos jactarnos, nosotros podemos decir, gracias a mí, a mi inteligencia, a mi propia sabiduría, yo he conseguido entender lo que entiendo. Pero Dios no funciona así, porque la gloria es exclusivamente para Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso es la sabiduría que viene de Dios la que hace que nosotros podamos entender las cosas de Dios. ¿Y quién nos provee esta sabiduría? El Espíritu Santo. Es decir, no es gracias a nosotros, no es gracias a nuestra gran inteligencia, no es gracias a que nosotros hemos estudiado mucho la Biblia, no, es gracias a que el Espíritu Santo ha abierto nuestro entendimiento espiritual para entender lo que dice la palabra de Dios. Por eso no podemos jactarnos en nuestras propias fuerzas, no podemos tener la actitud que tenía esta iglesia, porque ellos estaban volviéndose vanos en su entendimiento y con eso no iban a conseguir absolutamente nada. Por eso es importante que entendamos que para que podamos administrar correctamente el poder de Dios es necesario que dejemos estas actitudes. Ahora bien, fíjate lo que dice el capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2 versículos del 4 al 5. Dice, y ni mi palabra, dice Pablo, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, fíjate que Pablo está diciendo, yo no os he predicado el evangelio con la sabiduría de este mundo, sino con demostración del Espíritu y de poder,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, date cuenta de una cosa. Mientras tú más te metas en la sabiduría de este mundo, mientras tú más quieras adquirir sabiduría de este mundo, más lejos va a estar el poder de Dios de ti. Si tú quieres que Dios te utilice con poder, vas a tener que rechazar la sabiduría de este mundo. Y vas a tener que rendirte al Espíritu Santo. Vas a tener que decir, no sé nada, Señor, enséñame. No quiero hacer las cosas en mi propia sabiduría. No quiero hacer las cosas en mis propias fuerzas, en mi propio entendimiento. Porque si no, cuando tú prediques el Evangelio en tu propia sabiduría, la gente va a tener su fe puesta en la sabiduría humana. ¿Y tú crees que eso va a ser algo estable? Absolutamente no. Eso no es nada estable. Por eso es importante que entiendas de que solamente gracias al Espíritu Santo y gracias a la sabiduría que viene de Dios vas a poder fluir en el poder de Dios. Eso es lo que dice Pablo. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, o sea, no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, que Pablo no dice que no hable palabras sabias. Él habla palabras sabias, pero palabras sabias que vienen de parte de Dios, no de este mundo, no de este siglo. Entonces podemos notar que hay dos tipos de sabiduría, la sabiduría terrenal y la sabiduría espiritual. Pero ¿cuál es esta sabiduría espiritual? Lo dice este versículo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, lo que nadie ha visto, lo que nadie ha oído y lo que nadie ha imaginado es la sabiduría que viene de parte de Dios. Y a lo mejor tú dices, no, pero esto es cuando vayamos al cielo, vamos a ver todas estas cosas. Y digo, y sí, habrá muchas cosas que veremos en el cielo que jamás nadie ha visto, que jamás nadie ha oído y que jamás nadie ha imaginado. Pero no malinterpretemos la palabra de Dios, porque la Biblia no está diciendo eso. Está diciendo que estas cosas que nadie ha visto, que nadie ha oído y que nadie ha imaginado son las cosas que forman parte de la sabiduría de Dios y que no son para cuando vayamos al cielo únicamente, sino que la Biblia también dice, lo dice Pablo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Es decir, Pablo está diciendo, estas cosas que nadie ha visto, que nadie ha oído y que nadie ha imaginado, nos las ha revelado el Espíritu Santo hoy. No cuando vayamos al cielo, sino hoy nos la reveló a nosotros el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña aun lo profundo de Dios. De ahí la importancia de que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Porque si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, puede ser que fluyamos en los dones del Espíritu, porque la Biblia dice que los dones son irrevocables, o sea, cuando Dios te da un regalo, Él no te lo va a quitar, son irrevocables, pero puede ser que hagas daño a la gente. ¿Por qué? Porque no estás teniendo intimidad con el Espíritu Santo, por lo tanto no estás cultivando los frutos del Espíritu Santo y por lo tanto no estás recibiendo la sabiduría que viene de parte de Dios. Por eso es importante de que si anhelas y deseas fluir en el poder de Dios, en los dones del Espíritu correctamente, es necesario que cultives la sabiduría de Dios en ti y no la sabiduría de este mundo. Y lo hacemos mediante la comunión con el Espíritu Santo. Eso es lo que sigue diciendo este versículo. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay muchas cosas que Dios te ha concedido que aún no las sabes porque no te has parado a tener comunión con el Espíritu Santo. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, lo vuelve a decir Pablo, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ojo aquí, porque realmente lo que está diciendo aquí Pablo, acomodar lo espiritual a lo espiritual, es, si somos seres espirituales, vamos a hablar palabras espirituales. Porque muchas veces cometemos el error de querer hacer las cosas desde nuestra sabiduría humana. Y la sabiduría humana no es nada espiritual, es carnal, es terrenal. Por eso, si nosotros al haber nacido de nuevo nos convertimos en seres espirituales, es necesario que dejemos las cosas terrenales, porque nosotros ya somos seres espirituales capaces de entender las cosas espirituales. Por eso, el primer paso siempre es nacer de nuevo, para poder luego entender las cosas que son del Espíritu, las cosas que enseña el Espíritu. Porque cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a habitar dentro de nosotros. De ahí la importancia de que
aprendamos las cosas que son espirituales, que son del Espíritu, la sabiduría que viene de Dios. Esto es la revelación de la palabra de Dios, porque cuando tú lees la palabra con la ayuda del Espíritu Santo, lo que te va a ocurrir es algo increíble. Es que el Espíritu Santo te va a revelar su palabra. Es decir, ya no solamente vas a ver literalmente la Biblia, y vas a leer la Biblia literalmente y vas a ver las historias que son cosas maravillosas, sino que el Espíritu Santo va a tomar de la palabra de Dios y te la va a revelar a tu espíritu. ¿Qué significa eso? Que te la va a hacer entender como nunca antes. Vas a poder entenderla con claridad. Se te va a revelar y vas a decir, wow, ahora entiendo verdaderamente lo que quiere decir este versículo. Eso es lo que va a provocar el Espíritu Santo en ti. Esto mismo es lo que yo explico en mi libro Cómo entender la Biblia con la ayuda y guía del Espíritu Santo. Que si lo quieres, yo te lo voy a dejar aquí abajo el enlace en la descripción, para que puedas leerlo, si así lo deseas. Así que pasemos al capítulo 3. En el capítulo 3 vamos a ver algo importante. Fíjate lo que dice aquí. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjate lo que pasa aquí. Ellos, al no comportarse con una actitud espiritual, Pablo no pudo hablarles las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales, es decir, la sabiduría que es de parte de Dios, solamente puede ser recibida por las personas maduras. Porque cuando tú no actúas como un ser espiritual, sino como un ser carnal, eres un niño en Cristo. Es decir, eres inmaduro espiritualmente. Por eso Pablo dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Que la iglesia de Corinto, a pesar de que tenían dones espirituales, se estaban perdiendo las profundidades del corazón de Dios, porque el Espíritu Santo es el que toma la sabiduría de Dios, del corazón de Dios, de lo profundo de Dios, como hemos leído anteriormente. Y la iglesia de Corinto se estaba perdiendo esa revelación y esa sabiduría de parte de Dios porque no había madurado espiritualmente. Y ahora, imagínate lo que es el poder de Dios en las manos de un niño que no sabe utilizarlo. ¿Qué crees que puede ocurrir? Pueden ocurrir cosas desastrosas. Pueden ocurrir cosas malas. ¿Por qué? Porque un niño no sabe realmente administrar las cosas que vienen de Dios correctamente. Ahora, ¿por qué Dios no te ha dado más de su poder? ¿O por qué Dios no te ha entregado su poder? Porque aún no han visto en ti la madurez suficiente para poder confiártelo. Por eso, si tú anhelas y deseas que Dios te use con poder, es necesario que tú madures espiritualmente. Y como te digo, para madurar es necesario que el Espíritu Santo te guíe. Y para que el Espíritu Santo te guíe es necesario que pases tiempo con Él. Porque cuando tú pasas tiempo con el Espíritu Santo, empiezas a conocer al Espíritu Santo y empiezas a conocer los deseos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a empezar a guiar y te va a empezar a llevar por el camino que Él desea para ti. Y tengo otro vídeo en mi canal que hablo acerca de esto, del Espíritu Santo, cómo Él te guía. Si quieres saber cómo, te voy a poner el vídeo al final de este vídeo. Por eso podemos ver que un bebé espiritual es una persona carnal y una persona madura es una persona espiritual, es un ser espiritual. Ahora bien, dice también 1 Corintios capítulo 3, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora fíjate, el templo de Dios es nuestro cuerpo. Pero quiero que sepas algo. El templo de Dios no es únicamente tu cuerpo, sino es el cuerpo de Cristo, es la iglesia en su conjunto, es el templo del Espíritu Santo. Y tu cuerpo es parte de ese cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú estás en disputas con hermanos que están dentro del cuerpo, tú estás destruyendo el templo de Dios, donde habita el Espíritu Santo. Por eso es importante de que si sigues siendo una persona inmadura, lo que estás haciendo es destruir el cuerpo, el templo de Dios. Por eso es importante de que tú entiendas esto y digas, Señor, no quiero seguir destruyendo tu cuerpo. Señor, quítame todo celo, quítame toda contienda, quítame todo aquello que hace que destruya tu templo, que es mi hermano también y mi hermana en Cristo. De esa forma, tú vas a madurar espiritualmente y vas a dejarte guiar por el Espíritu Santo. Y ahora dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo,
hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Es decir, no te creas que lo sabes todo. No te creas que eres el super pastor, o eres el super hermano, o eres el super cristiano. Porque si tú te crees sabio con la sabiduría de este mundo, te vas a quedar estancado y no vas a madurar espiritualmente. Por eso tienes que hacerte ignorante. ¿Y qué es hacerte ignorante? Tener oídos para escuchar. No creerte que lo sabes todo. Y decir, Señor, sigue enseñándome. Señor, si tienes que corregir algo en mí, corrígeme, Señor. Estoy dispuesto a escuchar tu corrección. Y la corrección del Señor Él te la puede hablar directamente a tu corazón, o te la puede hablar a través de un pastor, o a través de un líder, o a través de un hermano maduro. Te puede hablar esa corrección, y tenemos que tener los oídos abiertos para escuchar esa corrección, porque eso te va a hacer una persona madura y una persona sabia en el Señor, y no sabia por las cosas de este mundo. Así que ten una actitud, no una actitud de yo me lo sé todo y no necesito escuchar nada de nadie ni nada del Señor, porque eso te va a frenar espiritualmente. Ahora sigamos leyendo este versículo. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea que la sabiduría de este mundo no sirve sino para dar vueltas en círculo. Pero la sabiduría de Dios te va a hacer crecer y madurar espiritualmente. En el capítulo 4 vemos este versículo y dice, así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora, fíjate, Pablo dice estas palabras porque dice, no os fijéis en nosotros, como diciendo mejor es Pablo, o mejor es Apolo, o mejor es Pedro, no. Dice, nosotros solo somos servidores de Cristo. Os estamos sirviendo a vosotros para que vosotros crezcáis espiritualmente y seáis bendecidos por Dios, y luego Dios os pueda utilizar a vosotros para hacer lo mismo. Entonces, solo somos simples servidores y administradores de los misterios de Dios. Y los misterios de Dios es la sabiduría de Dios, son misterios ocultos que Dios revela a aquellos que están en comunión con Él. Ahora bien, requiere a los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es lo que te he dicho antes. Si tú quieres que Dios te use grandemente, sé fiel en lo poco. Sé un buen administrador en lo poco. Aunque sea una cosa muy pequeñita, sé fiel en lo poco y Dios te va a entregar mucho más cuando te vea que eres fiel en eso. Ahora bien, mira lo que dice este versículo. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios es poder. Dios se mueve con poder, no en las muchas palabras que podamos decir. Porque cuando decimos palabras pero no hay poder, de nada sirve. Pero cuando las palabras que decimos que vienen de parte de Dios son respaldadas con poder, esas son las verdaderas, las que vienen del Espíritu Santo y no las que vienen de nuestra propia sabiduría humana. Así que enfócate no en tu gran sabiduría. Hoy yo te reto a que digas, Señor, yo sé muchas cosas, pero hoy las rindo delante de ti para que tú me enseñes la revelación verdadera y la sabiduría verdadera que proviene de ti. Si haces eso, el Señor te va a empezar a ministrar con su poder y te va a empezar a confiar su poder. Capítulo 5. Dice así, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Ojo aquí porque esta era una de las cosas por las que la iglesia de Corinto estaba en la carne y eran inmaduros totalmente, por muchos dones espirituales que ellos tuviesen. Dice, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, es decir, entre los que están en el mundo, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, fíjate lo que está pasando aquí. En esta iglesia había una persona que se acostaba con la mujer de su padre. Y eso era algo que dice Pablo, ni la gente del mundo, ni la gente que no tiene a Cristo hace eso. Hay mucha gente que no tiene a Cristo y ni siquiera hace eso. Y vosotros os estáis envanecidos, o vosotros decís, no, yo tengo la razón, yo tengo esto, yo no hay más grande que yo soy el que Dios más habla, yo soy el que más utiliza. Y sin embargo estaban permitiendo esta clase de cosas dentro de la iglesia. Y Pablo los reprende diciendo, esa persona está haciendo algo muy mal, pero es que vosotros no os quedáis cortos, porque vosotros estáis permitiendo eso, en vez de gestionar las cosas y decir, esto se acaba aquí. Porque mira lo que dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, está diciendo, si vosotros tenéis esa jactancia y os creéis los mejores,
realmente estáis mostrando inmadurez, pero no solamente estáis mostrando inmadurez, sino que estáis contagiando esa inmadurez y esa jactancia y ese pecado al resto de la iglesia, al resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque aquí Pablo está comparando su situación y la jactancia de la iglesia de Corinto con la levadura que leuda la masa. ¿Por qué? Porque un pan sin levadura se queda plano, pero cuando hay levadura empieza a hincharse. ¿Y qué ocurre con esto? Que empieza a contagiar al resto de la masa. La levadura empieza a hinchar de jactancia y de orgullo a las personas que están dentro de esa iglesia. Entonces empieza a ser como un virus que empieza a contagiar, y a contagiar, y a contagiar, y a contagiar. ¿Y qué es lo peor? Que se empieza a normalizar un pecado dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo sé que esa persona está en pecado, pero como yo no estoy en pecado, yo me lavo las manos y digo, yo soy el mejor, ese está en pecado, ese Dios va a condenar. Y no te das cuenta de que eso está atentando contra el cuerpo. Y uno de los mandamientos más importantes que Dios nos manda es que nos amemos unos a otros. Por eso es importante limpiar el pecado de dentro de la iglesia y no permitir que campe a sus anchas. ¿Por qué? Porque si no luego va a contagiar. No solamente el pecado de esa persona que lo está haciendo, sino la jactancia y el orgullo de aquellos que lo miran y no hacen nada. Eso demuestra inmadurez espiritual. Y lo peor de todo es que esas personas se engañan a sí mismos pensando de que ellas son maduras espiritualmente, cuando no lo son. Capítulo 6. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. O sea, estamos viendo algo, que Pablo está pidiendo que a los que son sabios, a los que son maduros, juzguen las cosas de dentro de la iglesia. Las cosas que son de fuera de la iglesia, que las juzguen las personas que son fuera de la iglesia. Pero las cosas que son dentro de la iglesia, no acudas a gente que está fuera de la iglesia. Porque ellos no entienden, porque ellos tienen un entendimiento carnal y no espiritual. Por eso Pablo dice, ¿no hay entre vosotros sabios según el Espíritu? ¿No hay sabios que tengan la sabiduría de Dios para juzgar este tipo de casos de pecado? Y no lo sabía. ¿Por qué no lo sabía? Porque en la iglesia de Corinto había inmadurez espiritual. Estaba la carne propagada por todas partes. Unos en forma de pecado en fornicación y otros en forma de orgullo, de envidia, de celos. Por eso es importante que nos deshagamos de las obras y los deseos de la carne, para que el espíritu empiece a fluir, porque la Biblia dice en el libro de Gálatas que los deseos de la carne son en contra del espíritu y se oponen entre sí. Eso no se lleva nunca bien. ¿Qué quiere decir esto? Que o te guía tu carne o te guía el Espíritu Santo. No te pueden guiar los dos a la vez. Tú no puedes complacer a los dos a la vez. Es necesario que si tú deseas que el Espíritu Santo te guíe para tú madurar, es necesario que tú hagas morir los deseos de la carne. Por eso vemos, este es el problema que tenía la iglesia de Corinto. Dice, todas las cosas me son lícitas. Y ahora, mira lo que dice este versículo, porque este versículo nos ayuda a entender cómo tenemos que actuar frente al pecado y frente a la carne. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El pecado y la carne van a pretender dominarte. Quieren dominarte, pero tú no tienes que dejar dominarte por ello. Es más, para que esto puedas realizarlo es necesario, sin duda alguna, la ayuda del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que nosotros no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, el Espíritu Santo te da el dominio propio para que tú no te dejes dominar por las cosas de la carne. Porque aunque todas las cosas te son lícitas, no te convienen. A ti no te conviene la carne, ni a mí me conviene la carne. Porque mientras nos dejemos de dominar por las cosas de la carne, no vamos a permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Y si el Espíritu Santo no gobierna nuestra vida, todas las cosas que hagamos para Dios será en nuestras propias fuerzas. ¿Y qué significa eso? Fracaso absoluto. Vas a fracasar absolutamente en la voluntad que Dios tiene para ti. Porque sin el Espíritu Santo no vas a recibir el poder para hacer la voluntad de Dios. Porque solamente con el poder de Dios se puede hacer su voluntad. Porque de esa forma la gloria es únicamente para Dios. Porque si nosotros podríamos hacer la voluntad de Dios en nuestra propia fuerza, una vez cumplida la voluntad de Dios podemos decir, gracias a mi propia fuerza he conseguido hacer esto. Y no es así. ¿Por qué? Porque la gloria es únicamente para Dios.
Porque cuando tú realizas la voluntad de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, tú vas a decir, gracias Señor, porque nunca me has abandonado. Gracias Señor, porque siempre has estado a mi lado. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. O sea, Josué tenía la certeza de que Dios iba con él y eso le daba fuerza y valentía. La fuerza que viene de Dios. ¿Y qué ocurrió? Que consiguió conquistar los reinos y los territorios que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob muchos años atrás. Porque el Espíritu de Dios iba con ellos. Y el Espíritu Santo va contigo, solamente tienes que decirle, Espíritu Santo, gobierna mi vida. Espíritu Santo, ayúdame a vencer la carne. No quiero ser como la iglesia de Corinto, que estaban ellos envanecidos en sus mentes y estaban viviendo en la carne. Bien, capítulo 7. Aquí vamos a hablar de matrimonio. Fíjate lo que dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Ahora bien, aquí estamos hablando de matrimonio. Y fíjate lo que dice el siguiente versículo. Dice, no os neguéis el uno al otro. Este está hablando de relaciones sexuales. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocupar sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Fijaos lo que está pasando aquí. Pablo está hablando y dice, es bueno que os quedéis solteros, pero si no tenéis este don de incontinencia, mejor casarse, porque si no os vais a estar quemando. Y es que Pablo, él tenía el don de incontinencia, él podía estar sin casarse y no tenía ningún problema, pero no todos hemos recibido ese don. Ese don Dios se lo da a personas y ellos pueden aguantar sin estar casados. Yo, por ejemplo, reconozco que no tengo ese don y yo estoy casado con mi esposa, pero no me he casado simplemente por ella porque no aguanto, sino que yo me he casado con ella porque la amo, porque sé que es el plan de Dios que nos casásemos y que tuviésemos hijas, que a día de hoy, gracias a Dios, tenemos 2 preciosas hijas y una de ellas ha nacido hace una semana, o sea que estamos muy contentos, gracias a Dios. Entonces, es importante de que nosotros como pareja, o sea, como matrimonio, no nos neguemos el uno al otro. Solamente hay un momento en el que nos podemos negar por cierto tiempo y es porque nos dediquemos sosegadamente a la oración. No porque oremos, porque no está Pablo diciendo, porque orar tenemos que orar todos los días, pero está hablando en un caso específico, cuando tenemos que dedicarnos sosegadamente a la oración, es decir, que estamos, no sé, ayunando o haciendo algo específico que nos está requiriendo nuestro tiempo completo de oración, porque estamos pidiéndole a Dios algo importante o porque estamos intercediendo por algo importante, y en ese caso, que estemos un tiempo orando de esa forma tan intensa y tan seguida por algo específico que Dios nos llama a hacer, en ese momento donde nos podemos negar por un tiempo solamente, pero luego tenemos que volver a juntarnos, porque es importante de que nosotros hagamos esto porque si no vamos a permitir de caer tentados en cuanto a fornicación, en cuanto a pecado, porque realmente la unión conyugal es algo que Dios ha hecho y es algo maravilloso. Por eso es algo para disfrutarlo en el matrimonio. Sin embargo, hay matrimonios que no disfrutan esto. Hay matrimonios que realmente no están disfrutando esto que Dios les ha dado, que no solamente sirve para tener hijos, sino para disfrutar del marido con la mujer y viceversa. Por eso es importante que guardemos el matrimonio, porque si nosotros descuidamos las cosas matrimoniales, y no solamente las que son de índole sexual, sino que también cualquier tipo de requerimiento en el matrimonio, cuando nosotros descuidamos esas cosas, estamos dándole lugar al diablo. Estamos abriendo una puerta para que el diablo campe a sus anchas y rompa el matrimonio. Yo no sé cuál es tu situación, yo no sé si tú estás pasando problemas matrimoniales, pero la raíz de esos problemas es que has descuidado este tipo de cosas. Por eso, ve al Espíritu Santo, ora al Espíritu Santo y pídele al Espíritu Santo ayuda. Espíritu Santo, revélame la raíz del problema. ¿En qué yo he abierto esa puerta? ¿O en qué mi marido o en qué mi mujer ha abierto esa puerta? Porque queremos, Señor, cortar de raíz estos males que están viniendo a nuestra familia. Porque el problema empieza por el matrimonio, pero después empieza a perjudicar a los hijos también. Pero mira lo que dice el libro de Malaquías. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él.
¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Fíjate cuál es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que formar una familia y que de esa familia salgan hijos que vivan para Dios. Yo todos los días con mi esposa oramos, antes de dormir oramos por nuestras hijas, las bendecimos y declaramos sobre ellas la bendición de Dios y el propósito que Dios tiene para ellas. Y las cubrimos con la sangre de Jesús para que ellas sean guardadas en todo momento. Porque ahora, en este momento, nosotros las enseñamos en los caminos de Dios, pero un día ellas tendrán que tomar su propia decisión de seguir a Dios. Pero la Biblia dice, instruye al niño mientras es niño, para que cuando fuese viejo jamás se apartará de ese camino. Por eso nosotros confiamos y hacemos nuestro trabajo de instruir a nuestras hijas en los caminos de Dios, para que luego el Espíritu Santo toque sus vidas y puedan tomar la decisión de seguir a Dios. Mis padres hicieron eso conmigo. Yo nací en una familia cristiana y mis padres me enseñaron desde pequeño los caminos de Dios. Y un día yo tuve que tomar la decisión de seguir a Dios. Un día Dios impactó mi vida realmente. Entonces nosotros tenemos que orar y preservar la familia, sobre todo en un tiempo en el que la familia es grandemente atacada en el sistema de este mundo, que quiere atacar la familia, quiere deshacer la familia, el diseño que Dios planeó. Por eso nosotros nos tenemos que levantar y defender la familia que Dios estableció, el diseño que Dios estableció en medio de este mundo que va en contra de Dios. Tenemos que ir en contracorriente para establecer el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es mucho más poderoso que el reino de las tinieblas, el reino de este mundo. Porque en el momento que la luz del reino de Dios alumbra, las tinieblas desaparecen. Porque mayor es el que está con nosotros, dice la Biblia, que el que está en el mundo. Así que no temas establecer el diseño de Dios. Pelea por ese diseño de Dios. Tú ves que tus hijos van mal, ora al Señor y pídele al Señor, el Señor va a obrar. Ora encarecidamente y pídele al Señor de que toque a tu familia. Si tienes un marido o una mujer que no creen en Dios, ora por tu marido, ora por tu mujer. El Señor los va a tocar. Porque tú eres esa luz en medio de las tinieblas, eres esa luz que está en tu familia. Ora y el Señor va a tocar. El Señor va a tocar a tu familia. Dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que tú, si has nacido de nuevo, tú eres una persona justa gracias a la fe que has tenido en Cristo Jesús. Y tu oración puede verdaderamente mucho. Por eso no tengas en poco la oración que tú haces a Dios por tu familia, porque Dios va a respaldar grandemente esa oración y vas a ver los frutos. A lo mejor no inmediatamente, o a lo mejor sí, pero si tarda un poco más, no desesperes, ten paciencia, porque Dios te va a dar aquello que le estás pidiendo, tu familia. Capítulo 8. Mira lo que dice. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Aquí volvemos a lo mismo que estamos hablando antes. En la iglesia de Corinto, Pablo lo está diciendo, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pablo está diciendo, vosotros tenéis conocimiento, pero ojo ahí, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Él dice, todos conocemos, pero a pesar de que todos conozcamos, si nosotros creemos que lo conocemos todo, realmente no sabemos nada. Es lo que está diciendo Pablo. No sabemos nada, por eso no tengas la actitud de creer que lo sabes todo, porque cuando tú tienes la actitud de creer que lo sabes todo, realmente no sabes nada. Porque aquí lo que importa no es el conocimiento que tú tienes de algo, sino el amor que tú demuestras ante el conocimiento que tú tienes. ¿Qué quiero decir con esto? Esto lo dice el siguiente versículo. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Te lo explico claramente. Si tú por tu conocimiento te mantienes en tu conocimiento, por ejemplo, en este caso, de que comes comida, ¿no?, sacrificada a los ídolos, que un hermano débil podría decir, no se puede comer lo sacrificado a los ídolos, pero tú como eres más maduro y tú tienes ese conocimiento y dices, no, yo puedo comer porque la Biblia dice
Jesús mismo lo dijo. Dice, lo que entra por la boca no es lo que contamina, sino lo que sale del corazón. Entonces yo puedo comer todo tranquilamente porque en Cristo todas las comidas son limpias. Sin embargo, si tu hermano que es más débil no ha entendido esa palabra todavía, entonces al verte comer a ti, tú le eres causa de tropiezo a tu hermano. Entonces tu conocimiento está haciendo que tu hermano peque, porque estás haciendo que él tropiece. Entonces Pablo te está diciendo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, mejor por amor a tu hermano, no uses de ese derecho y de esa libertad que Dios te ha dado de comer cualquier cosa mientras tu hermano esté delante. ¿Por qué? Porque si no vas a hacer que él tropiece. Entonces, es más preferible, en vez de usar la libertad que Dios te ha dado, mirar a tu hermano y decirle, mientras este hermano esté delante mía, no voy a hacer esto, porque si no él va a tropezar y se va a sentir tentado a pecar, ¿vale? Porque si tú eres un referente para esa persona y esa persona te va a hacer algo que en la mente de esa persona, que para él es pecado, entonces dice, no señor, yo no voy a hacer esto por amor a mi hermano. Después tú podrás hacerlo mientras ese hermano no esté, pero no cuando él esté presente, porque por amor a tu hermano. Porque fíjate lo que dice el versículo anterior. Porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Porque cuando tú amas a tu hermano, estás amando a Dios. Porque también la Biblia lo dice. Dice, ¿cómo vas a amar a Dios que no has visto? Y no vas a amar a tu hermano a quien sí has visto. Si tú no eres capaz de ver a alguien que ves, jamás vas a poder amar a alguien que no ves, que es Dios. Por eso, si alguno ama a Dios amando a su hermano, es conocido por Dios. Es conocido por él. Ahora fíjate en este misterio tan grande. Y es que cuando tú amas a Dios, Dios te conoce a ti. Y tú dices, Señor, ¿cómo es que tú me conoces a mí si tú sabes todas las cosas? Esto es algo que me impactó mucho, que Dios me reveló. Y es que el conocimiento que viene de parte de Dios es un conocimiento que no es un conocimiento intelectual. Si nosotros vemos Génesis capítulo 3, vemos que dice la Biblia que conoció Adán a su mujer Eva y concibieron a Caín. Es decir, que esa palabra conocer está haciendo referencia a las relaciones conyugales. Y con esto no estoy diciendo a que tú tengas ese tipo de relaciones con Dios, sino que porque esas relaciones son en la carne, en lo terrenal, sino que tengas ese tipo de relación y de comunión con Dios en el espíritu, que te aseguro que es mucho más placentero que el natural. Y esto lo haces cuando tú amas a Dios, cuando tú te enfocas más en amar a tu hermano, en lugar de buscar tu propia libertad y decir, wow, Dios me ha hecho libre y yo voy a hacer uso de mis derechos, de mi libertad, sin importar lo que piensen los demás. Sin darte cuenta de que eso está haciendo que tus hermanos tropiecen y de esa forma no estás cumpliendo el mandamiento de amaros unos a los otros. Pero cuando tú amas a tu hermano, actúas de esa forma, estás amando a Dios y Dios empieza a conocerte a ti. Porque una de las cosas que Dios me reveló es que Dios me reveló fue, Elías, yo quiero conocerte a ti antes de que tú me conozcas a mí. Porque una de las cosas que yo decía, Señor, yo quiero conocerte. Y el Señor me decía, es necesario que yo te conozca primero. Y yo le digo, Señor, ¿pero por qué? Y él me dijo, porque yo te amé primero. Y entonces me explotó la cabeza y digo, Señor, conóceme en ese lugar íntimo. Y no que el Señor te conozca, el Señor sabe lo más profundo de cada uno. Él sabe todo de forma detallada de cada uno, lo que pensamos, lo que vamos a decir, lo que aún no hemos dicho. Él lo sabe absolutamente todo, pero Él quiere tener comunión contigo, una comunión muy íntima contigo, esa clase de conocimiento. O sea, que si Dios aún no te conoce íntimamente, es porque tú no has pasado tiempo con Él. Él conoce y sabe todo lo que tú haces, pero aún Él no has experimentado con Él esa clase de intimidad que solamente se da en el lugar secreto. Por eso tienes que dejar el conocimiento que tú crees que debes tener, esa sabiduría humana a un lado, y enfocarte más en el amor de Dios. Porque cuando tú te enfocas más en el amor de Dios y en amar a tus hermanos, estás demostrando sabiduría espiritual. La sabiduría que viene de parte de Dios, y estás demostrando, por lo tanto, madurez espiritual. Y estás dejando de ser un niño espiritual. Bien, capítulo 9. Ahora fíjate, es Pablo hablando acerca de su ministerio. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, este es Pedro? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Y quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? O sea, lo que está diciendo Pablo,
Si nosotros estamos sirviendo a vosotros en Cristo, ¿no es justo que nosotros recibamos una compensación a cambio? Esto también lo dice este versículo. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, quiero que entiendas algo. El buey es el que tiraba del arado para ir recogiendo o para ir sembrando o para ir recogiendo la cosecha. ¿Qué pasa? Que había gente que le ponía bozal a los bueyes en la boca para que el buey no fuese comiendo de la cosecha mientras ésta se recogía. Y la ley de Dios dice: no pondrás bozal al buey que trilla, porque este buey que está trabajando para recoger la cosecha es justo que coma de esa cosecha, que se alimente de esa cosecha. Y ahora mira lo que dice Pablo: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros, o sea, los ministros de Dios? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Está diciendo Pablo, si nosotros estamos sembrando y estamos dando lo espiritual, ¿no es justo que vosotros nos ofrendéis con comida, o con dinero, o con lo que nos haga falta para nosotros poder vivir? Porque realmente realizar la misión del Señor y el ministerio del Señor es algo muy grande, es una tarea muy grande. Por eso no es algo descabellado, porque es que lo está diciendo la palabra de Dios, que una persona que ministra al Señor y que es ministro del Señor reciba a cambio lo material. Y con esto yo también quiero dejar claro algo. Hay gente dentro de las iglesias, líderes, ministros, que están abusando del pueblo de Dios y están robando al pueblo de Dios, ¿vale? Y no estoy de acuerdo en absoluto con eso, porque están abusando de tal forma, metiendo miedo a la gente de que si no ofrendan o si no hacen esto, Dios los va a castigar. Y realmente la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. O sea que si tú no das con alegría, Dios realmente no lo quiere. Es necesario que tú des con alegría, no con miedo, no con temor. Pero es bueno que ofrendes. Las ofrendas son buenas porque realmente ayudan al crecimiento del reino de Dios. A poder sostener al pastor que realmente cada día está todos los días recibiendo palabra espiritual para entregar al pueblo. Realmente eso es un trabajo grande. Es un trabajo grande y que realmente tiene que ser compensado, pero no de una forma exagerada, o sea, no de una forma manipuladora, de que si no lo haces Dios te va a castigar. No, es importante que entiendas de que Dios ama que tú entregues ofrendas con alegría y dice: pastor, te quiero bendecir, yo quiero darte esta ofrenda por agradecimiento a lo que el Señor está dándome a través de ti. Ese tipo de cosas a Dios le alegra un montón, le alegra muchísimo. Por eso es importante de que tú, si vas a entregar una ofrenda, lo hagas con una actitud correcta, porque Dios ama al dador. Él ama que entreguemos ofrendas con alegría y que podamos bendecir a otros y que podamos realmente, que si Dios nos ha prosperado, de lo que Dios nos ha prosperado, poder bendecir a alguien más. Y entonces Pablo está hablando de este derecho que tienen los apóstoles y los ministros, es decir, nosotros es justo que recibamos lo que estamos sembrando en vosotros. Es lo que está diciendo Pablo. Ahora, capítulo 10. Ahora mira lo que dice Pablo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que darás también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora está diciendo Pablo: vosotros en esta situación de pecado en la que estáis viviendo, de carnalidad, y que algunos se piensan que son súper cristianos, que no tienen ningún error, aquellos que pensáis eso, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Cuidado, no te creas el súper cristiano, sino ten cuidado. Estate alerta, porque la Biblia también dice que el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú no estás alerta, entonces te puede pillar desprevenido. Y el diablo lo que quiere es sembrar en ti ese pecado, quiere sembrar en ti esa incredulidad, quiere sembrar en ti lo malo, lo que es del reino de las tinieblas. Pero tenemos que estar alerta y decir: vale, yo estoy firme, pero tampoco quiero hacerme el orgulloso como que soy súper cristiano y a mí no me va a pasar nada. No, tenemos que tener en cuenta que la tentación va a venir. Va a venir la tentación. Y podemos ser utilizados por Dios grandemente y la tentación va a venir. Y la tentación no es pecado. Que tú te sientas tentado no es pecado. El pecado es que caigas en la tentación, que consumes el pecado. Eso es pecado. Pero si a ti te viene la tentación y tú le dices no a la tentación, tú no has pecado en ningún momento. Por eso es importante de que cuando nosotros creamos que estemos firmes, creamos que no estamos pecando, estemos con una actitud igualmente alerta.
con la ayuda del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que cuando venga la tentación, también Dios va a darnos la salida para que podamos soportar. Porque si viene la tentación sin la salida, difícilmente vamos a poder soportar, pero Dios ha prometido que juntamente con la tentación va a traer la salida. Y todo eso va a venir con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso te vuelvo a repetir, si tú quieres vencer al pecado en tu vida, si tú quieres vencer a la carne en tu vida, necesitas indiscutiblemente la ayuda del Espíritu Santo. Por eso te lo vuelvo a repetir una vez más. Tienes que tener un tiempo al día con el Espíritu Santo. Tienes que tener un tiempo, apartar un tiempo al día con el Espíritu Santo y tener comunión con Él. Bien, capítulo 11. Dice, de manera que cualquiera que comiese este pan o bebiese esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El apóstol Pablo está hablando ahora de la Santa Cena, o sea, la que instauró Jesús el día de que se reunió con sus discípulos antes de ser arrestado. Y ahora dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Fíjate, tú puedes estar comiendo de la comunión, o sea, del pan y del vino, y si lo haces de forma indigna, estás comiendo juicio para ti. ¿Qué significa comerlo de forma indigna? Que no estás discerniendo el cuerpo del Señor. Y antes hablamos acerca del cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y el cuerpo son tus hermanos, es la iglesia de Cristo. Si tú no eres capaz de discernir el cuerpo del Señor, ¿qué va a ocurrir? Que estás comiendo juicio para ti. Por eso, es lo que hemos hablado antes. Si tú priorizas la sabiduría terrenal, si tú priorizas las cosas de que tú eres el supercristiano, lo que estás haciendo, no estás discerniendo el cuerpo del Señor. Al contrario, estás olvidándote del cuerpo. Estás haciendo las cosas de forma individual en vez de forma grupal, porque realmente tú no eres tú solo, tú eres un cuerpo, tú eres parte de un cuerpo. Por eso tú tienes que dejar la sabiduría humana a un lado y enfocarte en el amor de Dios, como hablamos en lo del capítulo 8. Y de esa forma tú vas a comer correctamente la cena del Señor. Porque cuidado, si nosotros seguimos comiendo la cena del Señor indignamente, estamos comiendo juicio. Por eso no te tomes esto como si fuese un juego, porque realmente la cena del Señor es algo muy serio. Porque en la cena del Señor Jesús instauró el pacto eterno, el pacto que es en su sangre. Capítulo 12. Este capítulo vamos a entrar de lleno ahora en el poder de Dios. ¿Cómo administrar el poder de Dios? ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Este es un capítulo emocionante. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora fíjate. Hay tres niveles. Están los dones espirituales, están los ministerios de Dios que nos da a nosotros en la iglesia y están las operaciones que Dios hace. Son tres niveles. Y ahora vamos a hablar detalladamente de cada uno para que los entiendas. Los dones. Miren lo que dice estos versículos. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Eso es un don. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Así que rápidamente vamos a ver cada uno de estos dones. El primer don que habla aquí es el de sabiduría y el segundo de ciencia. Estos dos dones van prácticamente juntos, ¿no? Pero es un don, fíjate que habla de conocimiento. Está claro, de sabiduría estamos hablando de lo que venimos hablando, de la sabiduría que Dios nos va dando y nos vamos haciendo entendidos en el Espíritu gracias a esta sabiduría. ¿Y qué permite esta sabiduría? Que nosotros podamos enseñar correctamente a las demás personas lo que viene de parte de Dios. Lo que decía Pablo, dice, hablamos las cosas del Espíritu usando la sabiduría que viene del Espíritu. Y ahora dice, a otro palabras de ciencia. O sea, ciencia significa conocimiento. ¿Y qué es esto? Es cuando Dios te revela algo de una persona que nadie más sabe. O sea, te está trayendo a tu mente un conocimiento que no sabe nadie más. O sea, es decir, es cuando te dice la situación de una persona y tú vas y dices, mira, el Señor me ha dicho esto de ti. Y la persona se queda impactada porque esa persona no se lo ha contado a nadie más. Esa persona, ¿quién te ha contado eso? Eso es justamente lo que yo estoy pasando y realmente lo que tú le dices a esa persona es Dios que sabe tu vida y sabes todo lo que haces.
Y Él tiene realmente cuidado de ti. Aunque tú estés pasando este momento de dificultad, el Señor te está llamando a que vengas a Él. Entonces, cuando tú fluyes en este don, Dios te está dando un conocimiento específico de una cierta persona para que tú lo comuniques a esa persona, o a lo mejor no lo comuniques, depende de lo que el Señor te diga. A lo mejor es para que tú ores por esa persona y más adelante se lo comuniques. Es lo que el Espíritu Santo te vaya guiando en ese momento, ¿no? Ahora, a otro, fe por el mismo Espíritu. Aquí hay un don que es de fe, pero quiero decirte algo, porque también la Biblia nos muestra que hay un fruto del Espíritu que es la fe. Entonces hay una diferencia entre el fruto que es la fe y esta fe que es un don. Y esto es una fe que Dios te da en un momento indicado, que es diferente a la fe que es en el fruto, porque la fe del fruto es una fe que tú vas desarrollando, porque la fe del fruto es una fe que empieza como una semilla de mostaza y cada vez va creciendo más y más y más. Y esta otra fe no es una fe que va creciendo, sino es una fe que Dios te regala para hacer una cierta tarea o algo en específico, ¿vale? Y a otros dones de sanidades. Estamos hablando aquí varios tipos de sanidades, tanto las sanidades físicas como las sanidades en el alma, en el corazón, las heridas que hay en el corazón, ¿vale? Yo, por ejemplo, he podido ver como yo orando, imponiendo manos, la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, ¿no? Yo he visto como Dios me ha usado para sanar de esa forma, y no que yo sane yo, sino que es Dios el que lo ha hecho, ¿no? Y imponiendo mano, también lo he visto, ¿no? Cómo Dios obra de esa forma, hoy día también. A otros el hacer milagros. Milagro, por ejemplo, el primer milagro que Jesús hizo fue que convirtió el agua en vino. Eso fue un milagro. Y de esa forma fue una señal que manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él. Entonces, los milagros tienen el objetivo de que la gente crea en Dios. Bien, después está el don de profecía. El don de profecía es un don donde una persona profetiza a otra o a un grupo de personas, a una iglesia, cosas que Dios está diciendo para esa iglesia. Después está el don de discernimientos de espíritu. Aquí es cuando tú estás viendo el espíritu que tiene esa persona. Ahora, este discernimiento mi esposa es usada mucho en este don. Porque muchas veces yo a lo mejor veo a una persona y digo, ay, qué buena gente es esa persona. Y después mi esposa dice, no me gusta esa persona la veo rara. Y a lo mejor no hemos hablado con esa persona, pero yo la veo como buena gente y ella la ve como que no le gusta. Después, al hablar con esa persona y a manifestarnos las ideas y los pensamientos que tiene, veíamos que esa persona estaba haciendo cosas que no estaban muy bien delante de Dios. Y yo no lo vi, pero mi esposa sí lo vio porque ella estaba fluyendo en ese don, en el discernimiento de espíritus. Y es cierto que también tengo que decir que las mujeres son más sensibles a estas cosas que los hombres. Y este don es importante porque nos hace ver con qué intenciones puede llegar a venir una persona. Que a lo mejor tú ves a una persona que viene a la iglesia y que viene con muy buenas intenciones, pero en el fondo no es así. Pero cuando una persona tiene el discernimiento de espíritu, puede visualizar eso y puede cortar de raíz y decir, no, esta persona no puede permanecer aquí. Porque esta persona lo que viene a hacer es un mal a esta iglesia. Y no tengas miedo a echar una persona de la iglesia. Porque hay gente que son lobos disfrazados de oveja. A los lobos hay que echarlos. Y a las ovejas heridas hay que recogerlas. Pero si viene un lobo disfrazado de oveja, ese hay que echarlo fuera. Porque un lobo disfrazado de oveja solamente viene con la intención de comerse a las otras ovejas, de dañar a las otras ovejas. Por eso, una persona como líder o como pastor de una iglesia tiene que tener claro ese tipo de movimientos. Y decir, no, si viene un lobo disfrazado de oveja, por muy bueno que parezca ser, hay que cogerlo y echarlo fuera. Y vemos que a través de este don, el Espíritu Santo revela quiénes son esos lobos disfrazados de ovejas. A otros diversos géneros de lenguas. Este es el don de lenguas, ¿vale? Dios puede darte un don de lenguas para hablar. En la Biblia dice que el don de lenguas sirve para edificarnos espiritualmente. O sea, cuando tú hablas el don de lenguas, tú te edificas espiritualmente. O sea, que te sirve para tu crecimiento espiritual. Y después está el otro, que es interpretación de lenguas. Es decir, es el que interpreta lo que está diciendo la persona que está actuando como don de lenguas, ¿vale? Está diciendo, porque la gente no entenderá lo que esa persona dice, pero el que tenga el don de interpretación de lengua sí sabrá lo que esa persona está diciendo. Y quiero decirte algo, estos dones sirven para la edificación del cuerpo de Cristo, porque acuérdate, Dios nos da poder, Dios nos da estos dones para edificarnos. No para engrandecernos a nosotros, decir, yo tengo mucha sabiduría, yo tengo mucho conocimiento, Dios me usa de forma increíble en la sanidad, yo soy el que más usa a Dios para sanar, o yo soy el que más discernimiento tengo, ¿no? Entonces, no es para que tengamos esa actitud que estaba teniendo la iglesia de Corintios, sino es para que tengamos la actitud de amor, de decir,
Dios me ha dado este don, o Dios me ha dado varios dones, y yo voy a usar estos dones por amor a mis hermanos, para edificar a mis hermanos. ¿Se entiende? Ese es el objetivo. Y cuando tú haces eso, tú vas a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque no solamente están los dones, también están los ministerios. Esto lo podemos ver en Efesios 4:11. ¿Cuáles son los ministerios? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí vemos 5 ministerios que funcionan dentro de la iglesia. Los primeros son los apóstoles, que los apóstoles, como Pablo, que está escribiendo esto, era un apóstol. Los apóstoles son los que abren la brecha, son los que van y empiezan a abrir brecha y empiezan a abrir iglesias y empiezan a buscar sitios donde crear iglesias, los que empiezan a abrir esa brecha, y son los primeros que se empiezan a encontrar con todo el reino de las tinieblas, porque claro, si tú vas a abrir una iglesia, tú lo que estás haciendo es establecer el reino de Dios, entonces tú estás enfrentando a las tinieblas, ¿vale? Después están los profetas, ¿no? Que el profeta, el objetivo que tiene es guiar al pueblo, es señalar al pueblo, pero quiero que entiendas algo. No son los mismos los profetas del Antiguo Testamento que los del Nuevo Testamento. Porque quiero decirte algo, en el Antiguo Testamento solo había cierto grupo de personas que tenían un contacto directo con Dios, como por ejemplo los profetas eran unos, los sacerdotes eran otros. Pero en el Nuevo Testamento no solamente son los profetas los que tienen contacto con Dios, todo el mundo ahora, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, todo el mundo tiene contacto directo con Dios, no solo los profetas. Pero los profetas están puestos a ir para guiar al pueblo, para señalar al pueblo el rumbo que tienen que seguir. Y ahora también quiero hacer un pequeño énfasis aquí, porque en los dones hay un don que es el don de profecía. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú fluyes en el don de profecía, no significa que tú seas un profeta. Puede ser que Dios te use en un don de profecía y ya está. Pero el profeta indudablemente sí va a tener ese don de profecía, porque es profeta, pero el que tiene el don de profecía tiene que ver si realmente Dios lo está levantando como profeta o no. Por eso recuerda, cuando tú eres fiel en lo poco, Dios luego te pondrá en lo mucho, Dios te puede poner en un ministerio, ¿vale? Entonces es importante de que tú entiendas que tengas el don de profecía no significa que seas profeta, pero si eres profeta, evidentemente sí vas a tener el don de profecía. Bien, el tercer punto son los evangelistas. O sea, los evangelistas son los que Dios usa grandemente, de forma masiva, y empieza a fluir sobre todo en milagros, en sanidades, en predicar el evangelio, aunque también te quiero decir que todos en parte somos evangelistas, no a lo mejor de forma masiva, pero nosotros de uno a uno podemos predicar a nuestro vecino, a nuestro familiar, a nuestro compañero de trabajo. En ese sentido todos somos evangelistas y todos tenemos la misión de predicar el evangelio de esa forma, pero también es verdad que Dios a ciertas personas levanta como evangelistas y los usa poderosamente y se pueden convertir miles de una sola vez, como le pasó por ejemplo a Pedro, que se convirtieron 3.000 de golpe y poco después se convirtieron 5.000. Después están los pastores. ¿Qué son los pastores? Los pastores son los que están liderando la iglesia y están apacentando al rebaño, por eso el nombre de pastores. Están apacentando al rebaño y lo están alimentando, le están guiando, están solucionando los problemas que van teniendo y los están haciendo madurar, los están ayudando. En otras palabras, podemos decir que los evangelistas son los que traen a la gente de fuera a la iglesia para que los pastores puedan luego cuidarlos y apacentarlos. Y por último tenemos a los maestros, que este don, que este ministerio también va muy ligado al del pastor, porque el maestro es el que enseña. ¿Para qué? Para capacitar al pueblo de Dios. Por eso es importante de que todos estos ministerios estén fluyendo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque cada uno está bendiciendo a la iglesia de diversas formas. ¿Y qué pasa? Que cuando tú eres fiel con el don que Dios te da, luego Dios te puede poner en este ministerio, en un ministerio para que puedas fluir a través de este ministerio, ¿vale? Entonces, no todos son llamados al ministerio así, pero a todos Dios nos da dones para poder bendecir a la iglesia. Y por último tenemos las operaciones. ¿Qué son las operaciones? Lo podemos ver en Hechos capítulo 10, versículos del 44 al 45. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedarán atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Fíjate aquí no fue un don que Pedro tuviese, o no fue el ministerio que Pedro tuviese, no, porque Pedro, él estaba hablando, él estaba contando lo que Dios había hecho con él y había hecho con la iglesia en Jerusalén, a unas personas que eran gentiles, que estaban buscando más de Dios. ¿Y qué ocurrió? Que de repente el Espíritu Santo
intervinió e interrumpió a Pedro. O sea, que Pedro estaba hablando, es como si yo predicase y de repente ahora tú estás ahí escuchándome ahora y el Espíritu Santo te toca. Y no soy yo, porque yo no te he impuesto las manos, yo no estoy orando por ti, sin embargo Dios no me ha pedido permiso a mí para realizar esa acción. Y realmente esto es lo mejor que nos puede ocurrir, porque ya no son nuestros dones, ya no es nuestro ministerio, es directamente Dios tocando a las personas. Y que mientras tú hables, el Espíritu Santo toque a las personas, es algo tremendo. Porque Dios puede sanar, y no porque tú tengas el don de sanidad, porque a lo mejor tú no tienes el don de sanidad, pero Dios empieza a sanar a las personas. Eso me ocurrió a mí una vez en la iglesia. Yo estuve orando, en el momento de ministración final estuve orando, y yo no estuve orando por las personas específicamente, estuve orando porque era un aniversario que teníamos, era un momento especial, donde había muchos pastores invitados, pero recuerdo que cuando terminó la reunión, una de las hermanas vino y dijo, cuando tú cogiste el micrófono, sentí que había poder, ¿sabes? La atmósfera se cargó de poder y sentí un fuego en mi espalda, que el dolor que tenía durante de mi espalda que tenía se me quitó absolutamente, y yo no había orado por ella, yo no había impuesto mis manos sobre ella, fue el Espíritu Santo directamente quien hizo la obra. Él operó, él no me consultó a mí, él no dijo, Elías, yo voy a hacer esto, no, él lo hizo como él quiso, porque al final el dueño de la iglesia no es el pastor, el dueño de la iglesia no es el líder, el dueño de la iglesia es el Espíritu Santo. Él es el líder principal. Y yo soy solamente un siervo, y todos solamente somos siervos dirigidos por él. Y así debe ser. Porque esta es la mejor forma, y la verdad es la que más me gusta, que el poder de Dios fluya. No por los dones, no por los ministerios, es por la operación del Espíritu Santo. Que los dones y los ministerios son importantes, pero cuando Dios opera de esa forma y Él empieza a hacer las cosas como Él quiere, Él se hace presente, Él empieza a manejar todo, y yo o cualquier persona simplemente somos títeres en sus manos, solamente nos estamos dejando llevar por la corriente del Espíritu, es cuando todo fluye y es cuando todo es lo mejor que nos puede pasar. Así que recuerda, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, todos somos un solo cuerpo, pero cada uno somos un miembro en particular. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú como miembro, Dios te ha dado un don. O Dios te quiere dar un don, Dios te quiere dar un ministerio, Dios quiere operar a través de ti. Pero recuerda siempre, es para el beneficio del cuerpo de Cristo. Tú eres parte de ese cuerpo. Tú tienes que amar a tus hermanos. Y por eso Dios te va a confiar ese poder. Porque Él te quiere confiar ese poder para que tú bendigas a tus hermanos, para que tú bendigas al resto del cuerpo. Por eso es importante de que tú madures espiritualmente y obtengas la sabiduría que viene de parte de Dios. Capítulo 13. Aquí vamos a ver más esa clase de sabiduría, porque el problema de la iglesia de Corinto es que tenía muchos dones, como los que hemos hablado ahora mismo, pero se habían olvidado de algo muy importante. ¿De qué? Del amor. Dice Pablo, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. O sea, aquí vemos claramente cómo Pablo habla de las características que tiene el amor, que realmente es lo que necesita la iglesia de Corintios. Dice, es necesario que vosotros fluyáis en el amor, porque de esa forma realmente podréis usar los dones de Dios correctamente y podréis usar el poder de Dios correctamente para con vuestros hermanos. Pero para nosotros poder fluir en el amor tenemos que tener algo muy importante, y es que, ¿qué es el amor? Mira lo que dice 1 Juan 4:7. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, tienes que entender algo. Si tú no eres capaz de amar a tu hermano, es porque no has conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, fíjate que si Dios es amor, podríamos sustituir la palabra amor en el versículo anterior por la palabra Dios, porque Él es amor. Fíjate cómo saldría. Dios es sufrido, es benigno, Dios no tiene envidia, Dios no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios nunca deja de ser. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y Dios, estos tres. Pero el mayor de ellos es Dios. Fíjate, ¿qué quiero que entiendas con esto? Que tú no puedes amar a tus hermanos hasta que no hayas experimentado esto que Dios tiene por ti.
Dios no te guarda rencor. A lo mejor tú puedes pensar, ay, Dios se acuerda del pecado que he hecho, yo le he fallado a Dios. Pues te voy a decir algo, Dios no te guarda rencor. Él no te guarda rencor. Él no tiene envidia, Él no tiene nada. Él te ama absolutamente. Y Él solamente espera a que tú le pidas perdón por tus pecados y vuelvas a Él. Y Él no te va a condenar por nada de eso, porque el que condena es el diablo. El diablo quiere que pienses que Dios no te ama. Porque en el momento que el diablo consiga que tú creas que Dios no te ama a causa de tus errores, te ha esclavizado. ¿Por qué? Porque cuando tú confías en el amor de Dios, eres libre de lo que el diablo te quiere imponer. Por eso Él va a procurar por todos los medios que tú desconfíes del amor de Dios. Pero el amor de Dios no depende de tus fallos. Él te sigue amando igual. Por eso es importante de que tú, si tropiezas, te levantes. Porque la Biblia dice que 7 veces cae el justo y 7 veces será levantado. Entonces, con esto no estoy diciendo que tú practiques el pecado y digas, yo peco porque total Dios me va a perdonar, o sea que puedo pecar libremente. No, porque cuando uno tiene al Espíritu Santo dentro de él, cuando uno ha nacido de nuevo, no le nace pecar, pero sí puede ser débil y tropezar en un pecado. Es en ese caso donde Dios va y dice, no tengas problema, levántate, pídeme perdón y yo te voy a restaurar. Y yo te voy a limpiar con mi sangre. Y el amor de Dios va a fluir a través de ti de tal forma de que luego tú vas a poder amar a los demás. Y vas a poder fluir en el poder de Dios. Porque la Biblia dice que no podemos amar a Dios si Él no nos hubiese amado primero. O sea que olvídate de amar a tus hermanos si tú primero no has experimentado este amor que viene de parte de Dios. Porque tú no puedes dar lo que no tienes. Si tú no has recibido y no estás experimentando el amor de Dios, tú no puedes amar a tus hermanos. Y te voy a decir algo, Dios te ama. Más allá de que lo creas, no lo creas, más allá de que lo sepas, no lo sepas, Dios te ama. El problema no es que Dios no te ame, el problema es que tú no creas que Dios te ame. Por eso, crea absolutamente que Dios te ama porque lo dice su palabra, no porque lo diga yo. Crea absolutamente que Él te ama a pesar de todos tus tropiezos, y cuando tú creas ese amor, vas a experimentar el amor de Dios sobre tu vida. ¿Y quién te va a hacer experimentar esto? El Espíritu Santo, porque Romanos capítulo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, que el Espíritu Santo es el encargado de manifestarnos el amor de Dios. Porque ¿cuándo hace esto? Cuando nosotros creemos este amor. Y cuando tú experimentas este amor, ¿tú crees que no vas a ser capaz de manifestar ese amor a tus hermanos? Pero si intentas manifestar amor a tus hermanos sin haber experimentado el amor de Dios, difícilmente vas a poder hacer eso. Y al final todo se vuelve lo que hemos dicho. Al final vivimos en la carne, vivimos a hacerlo, voy a amar a mis hermanos mi propia fuerza, en lugar de esperar la ayuda del Espíritu Santo para amar a tus hermanos. Entonces vas a amar a tus hermanos, vas a poder usar el poder de Dios correctamente en lo poco, y luego Dios te va a confiar más en lo mucho. Capítulo 14. Dice la Biblia, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahora fíjate lo que dice Pablo. Así que seguid el amor. Ya sabéis lo que debéis hacer. Importante, lo primero, seguid el amor. Y ahora procuremos los dones espirituales, pero sobre todo los dones, vamos a buscar el don de profecía. ¿Por qué? Porque el don de profecía es un don que va a bendecir directamente a tus hermanos, por encima del don de lenguas. ¿Por qué? Porque el don de lenguas sirve para bendecirnos a nosotros mismos, que es bueno que practiquemos el don de lenguas. Pero si tenemos que practicar un don por encima del de lenguas, es el de profecía. Porque el de profecía es, tú lo dices todo de forma clara y evidente. Y la persona que te esté escuchando lo está recibiendo de forma clara y evidente. Pero si tú de repente profetizas en lenguas, esa persona que está escuchando no está entendiendo. A menos que haya otra persona que tenga el don de interpretación de lenguas y esté interpretando lo que tú le estás diciendo a ese hermano o a la iglesia. En ese caso sí es de bendición. ¿Pero por qué te digo esto? Porque mira lo que dice este versículo. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Lo que Pablo está pidiendo en este capítulo en la iglesia es que haya orden. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto lo único que no tenían orden. Estaban haciendo las cosas de forma desordenada totalmente. Y realmente a Dios no le gusta el desorden. Pero también quiero decirte algo. Tampoco podemos buscar un orden que estructuremos tanto al Espíritu Santo que no dejemos que el Espíritu Santo fluya. Porque te voy a decir, porque me ha pasado más de una vez de que a lo mejor yo he tenido la reunión estructurada de una forma y de repente el Espíritu Santo, cuando llegué al paso 2, el Espíritu Santo me cambia la predicación. O en vez de predicar, el Espíritu Santo quiere que sigamos adorando y sigamos alabando. Entonces, es importante que
todos tengamos un orden. Es más, es bueno que todos lo estructuremos. Primero vamos a hacer esto, después lo otro. Pero si el Espíritu Santo te cambia tu orden, tu plan, no vayas a seguir tu orden. Sigue el orden del Espíritu Santo, porque si no, ¿qué vas a pasar? Que vas a apagar al Espíritu Santo. Y si apagas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no se va a mover. Y si el Espíritu Santo no se mueve, las personas no son transformadas, las vidas no son tocadas. Por eso es importante que la cosa sea ordenada, porque Dios quiere que tengamos orden, pero el orden del Espíritu Santo, no nuestro propio orden. Y como te vuelvo a repetir, es bueno que nos ordenemos lo que vamos a hacer en la reunión, pero siempre con los oídos puestos a que el Espíritu Santo nos cambie el orden que nosotros hemos planteado. Porque al final el orden que tiene que prevalecer es el del Espíritu Santo y no el nuestro propio. Para no apagar al Espíritu Santo. Porque si no, sin el Espíritu Santo, lo único que va a haber allí es ruido. Vas a estar alabando, vas a estar adorando, vas a estar predicando, vas a orar por la gente, pero solamente va a haber ruido. Y el Espíritu Santo no va a tocar a las personas, porque recuerda, no son tus palabras, no es tu forma de cantar bonito, no es tu oración la que va a hacer que las personas sean transformadas y tocadas, es el Espíritu Santo a través de ti. Por eso si tú no oyes al Espíritu Santo y lo dejas a un lado y tú sigues tu propio orden, entonces todo va a ser igual. Por eso al final todo se vuelve monótono, religioso, y hay muchas iglesias que por tristeza, tristemente lo digo, están estancadas en esto. Por eso es importante de que nosotros le demos el control al Espíritu Santo. Recuerda, el pastor no es la persona. O sea, tiene el nombre de pastor, está allí, es el que está liderando, pero el pastor que está por encima de él es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Si ese pastor no deja el control al Espíritu Santo, mal le van a ir las cosas. ¿Por qué? Porque todo se va a volver monótono y religioso. Y no va a ocurrir absolutamente nada. Capítulo 15. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Aquí Pablo está hablando de la resurrección de entre los muertos, que es importante, que si nosotros no creemos que Jesús resucitó, vana es nuestra fe. Porque ese es el primer paso, que Jesús resucitó y que ahora nosotros creyendo en Jesús viene el Espíritu Santo a morar con nosotros y cuando nosotros muramos vamos a ser resucitados igual que Jesús. Ahora, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y me quiero parar aquí. Dice la Biblia que le apareció a Jesús, después de haber resucitado, le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Pero ¿cuántos estuvieron esperando la promesa del Espíritu Santo que Jesús dijo que esperasen a los discípulos? 120. Solo 120. Pero Jesús se le apareció a más de 500 hermanos. ¿Qué pasó con los otros 380 hermanos? No esperaron. Es importante que aprendamos a esperar al Espíritu Santo. Es más, una de las cosas que hace que tu carne muera y dé lugar al Espíritu Santo es que tú esperes a Dios, que tú esperes al Espíritu Santo. A veces yo he estado alabando y adorando al Espíritu Santo y ha pasado una hora y el Espíritu Santo se ha manifestado a la hora de yo haber empezado. Si yo hubiese cortado antes porque yo no sentía el Espíritu Santo, me hubiese perdido esa bendición. ¿Por qué? Porque es importante aprender a esperar. Si tú quieres hacer morir tu carne y empezar a vivir en el Espíritu y la sabiduría de Dios y la madurez espiritual, es necesario que tú aprendas a esperar al Espíritu Santo. Porque si tú no esperas al Espíritu Santo, lo único que vas a sentir es tu carne, que no quiere buscar a Dios. En ese proceso empiezas, bueno, voy a orar, no tengo ganas, estás orando, estás buscando a Dios, pero tu carne te dice, vete a jugar, vete con tus amigos, vete a ver la tele, vete a ver el móvil, las redes sociales, seguro que te ha hablado menganito, seguro que te ha hablado fulanito, vete a cualquier sitio, vete al cine, que todas esas cosas no son malas, pero date cuenta que en ese momento tu carne está muriendo y tu carne no quiere morir. ¿Quién quiere morir? Nadie quiere morir, pero tu carne, por eso va a evitar tu carne que a toda costa morir. Pero cuando tú permaneces el tiempo suficiente alabando al Señor y buscándole, va a haber un clic que va a ocurrir dentro de ti y es como un quebrantamiento que va a permitir que el Espíritu Santo tome el control. Y ese quebrantamiento es la muerte de tu carne. Y vas a empezar a fluir en el Espíritu y lo que antes te parecía aburrido y monótono, de repente vas a disfrutar tanto que vas a poder estar horas y horas ahí y no te vas a dar cuenta, te van a parecer minutos porque lo vas a estar disfrutando. Porque a lo mejor puedes pensar, es que las cosas de Dios son aburridas. No, mentira. Eso es lo que el diablo quiere que pienses. Las cosas de Dios no son en nada aburridas. Mientras el Espíritu sea el que tome el control. Eso sí,
Si tú las cosas de Dios las haces en tu fuerza, eso sí es aburrido. Por eso es importante de que tú dejes las cosas de la carne, las cosas que son en tu propia fuerza, la sabiduría que es de este mundo, porque todo eso va a provocar que las cosas de Dios sean aburridas. Pero cuando tú permites al Espíritu Santo que tome el control, esperando en Él, cuando tú esperas en Él el tiempo suficiente, Él va a tomar el control y todo se va a volver un deleite y un disfrute. Y bueno, llegamos al último capítulo, que es el capítulo 16. Aquí el apóstol Pablo se empieza a despedir, porque como recordamos es una carta, y él empieza a nombrar a ciertas personas, pero para no hacerlo más largo, vamos a ver cómo él cierra este capítulo y dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, y mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Y amén. Así es como cierra Pablo esta carta, y ya has visto cómo el apóstol Pablo lo que ha pretendido hacer a lo largo de todo este libro, de toda esta carta, es decirle a la iglesia de Corinto: dejen de vivir en la carne, dejen de vivir en sus propias fuerzas y dejen que el Espíritu Santo los controle. Y dejen de ser niños espirituales. De esa forma podrán usar correctamente los dones espirituales, y Dios luego les confiará un poder mayor, usando como ministros, o que el Espíritu Santo opere de forma totalmente libre sobre toda la iglesia de Cristo ahí en Corinto. Eso es lo que Pablo estuvo enseñando. Y bueno, espero de que este vídeo haya sido de bendición, y como te dije antes, te dejo por aquí el vídeo donde hablo acerca de cómo dejarte guiar por el Espíritu Santo, porque realmente cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo empiezas a madurar espiritualmente. Dios te bendiga.